59 minutos, continuamos aquí en Legenda Radio y nos vamos con hablando del arte, seguimos hablando del arte porque también seguimos hablando de libros. Y con nosotros está una mujer que realmente se llama Margarita Bocusu, creo que lo hemos dicho bien. Margarita, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Nacho. Gracias por invitarme a vuestro programa. Lo has dicho perfectamente. Es Ah, un seudónimo, ¿eh? Ya sabes que sí, ese no es mi sí, nombre real. sí, yo me imaginaba que era un seudónimo, perdón. Y bueno, la verdad es que eh, escritora, ¿por qué te llegaste a ser escritora, Margarita? ¿Por qué? Bueno, esto surgió un poquito, casi que la literatura, digamos, me buscó. En casa leíamos bastante desde pequeño, ¿no? Ujú, Los grandes novelistas, digamos, del siglo XX, en principio, algún que otro clásico, y surgió porque un profesor de mi instituto mandó a sus alumnos el hacer un relato, no la típica redacción, ¿no? Que siempre pues pedimos los profesores a los alumnos de una carilla, sino algo más extenso, y a mí ya, ahí ya me enganchó el escribir, en principio en forma de diario. ujú, Estuve ya muchos años escribiendo diarios, y porque claro, lo que yo escribí le gustó a ese autor, a ese autor no, a ese profesor. Lo comparó con La historia interminable, cuando yo no conocía ese libro. Lo ujú. compraron en casa, por supuesto. Luego apareció la película aquí en España, ¿no? Y eso ya Por me cierto, enganchó. ahora que has dicho, y perdóname que te Sí, nada. interrumpa, Margarita, ahora que has dicho la historia interminable, ¿has visto Sí. también el musical, aparte de la película? Pues musical no, y además no tenía yo ni idea de que hubiera un musical. De hecho, Sí, yo sí, me sí. quedé, anda, mira, es que está en Madrid o algo, el Bueno, ha musical. estado en Madrid y si te enteras de... Ahora no sé por dónde andarán, Fíjate. pero yo estuve viendo aquí en el Teatro Calderón hace ya... Te estoy hablando de ahora un par de años o por ahí y la verdad es que, bueno, yo vi la película y a mí me gustó mucho también el musical porque realmente tiene mucho sentido también, ¿no? Pues mira, no sabía que había un musical de Si verdad. tienes oportunidad, vete a verla. Pues vale, si tengo la oportunidad, pues me gusta el teatro, me gustan todas las artes. Entonces esta vez no sabía que había un musical de la historia interminable, menos tan reciente, Sí, porque sí, claro, yo te estoy hablando ya del siglo pasado, claro. cuando a mí me pasó eso de comparar aquel relatillo de pocos folios, ¿no? Que le Ujú, escribía ese profesor, ya te digo, cuando tenía 13 años. Lo compraron, no conocíamos esta novela, este libro. Lo compraron en casa, que bueno, era muy curioso, sobre todo para adolescentes, ¿no? Está escrito en dos colores, en rojo y en verde, si no recuerdo mal, y era mezclando realidad y fantasía. ujú. Entonces, pues luego vi la película y claro, nos gustó mucho en mi época, y luego ya pues lo he olvidado, pero hago referencia porque el hecho de escribir parte de ahí, Ujú, de eso, de un profesor que compara lo que yo le escribo con eso, ¿no? Cuando yo lo desconocía. Y ya está, y luego empiezo con 13 años a escribir diarios, estoy como más de 10 años escribiéndolo anualmente, no uno, una agenda que me regalaban mis padres, la utilizaba como diario. Y también en Málaga, ¿no? Que es de donde yo soy, pues como conocía gente que venía de vacaciones y tal, pues con esas personas más o menos de mi edad, desde los 16 años, empecé a escribirle cartas. Y ujú. estuve también, eso ya décadas, escribiendo en cartas y luego emails, ¿no? Ya, Y eso es lo que transformo en mis libros, ujú, porque mis libros son epistolares. ya, entiendo. Sí, Margarita, ¿estás ahí? Sí, Ah, claro. perdón, pensé que Es se que había como me acabado. iba a hablar, digo, mejor me paro en algún No, no, momento, no, porque tranquila. tiene un plan Está, abierto. está bien que nos cuentes cositas No, porque realmente es importante que a los 13 años, como bien has dicho, sí, escribías diarios y cartas. ¿Y qué te sí. motivó para escribir esos diarios y esas cartas? Quizás algún escritor que tú realmente siempre te ha llegado eh, a improvisar, digamos, para ti. Vamos a ver, yo te digo, desde esa época y antes, ¿no? De pequeña leíamos, ¿no? En casa, Mm, novelas, ¿no? Más bien ya. novelas. Vamos, yo que sé, a mi madre, en esa época mía de adolescente le gustaba mucho Vázquez Montalbán. Yo, en mi casa llegaba el periódico El País todos los fines de semana, y ahí yo veía gente, yo qué sé, desde Arturo Pérez Reverte a Rosa Montero, a Maruja Torres, que escribían Sí. sus artículos, pero luego sabía que estas personas también eran escritores, o sea,
¿no? Y a mí eso ya me empezó a atraer pues desde la adolescencia, alrededor de los 20 años, ¿no? Que ya llevaba un tiempo escribiendo para mí y para otros en la forma de carta para comunicarme, y yo decía, qué manera más interesante, más bonita de buscarse la vida, ¿no? Escribiendo sobre lo que tú opinas o sobre el tema que te den o creando historias, y por ahí me atrajo, no sé, yo de pequeñita, o sea, yo era una niña y antes de empezar a escribir estuve todo un verano leyendo, devorando las novelas de Agatha Christie, por ejemplo, ¿no? Y luego pues me ha gustado un poquito más mayor, pero yo qué sé, 17, 18 años me marcó Jean Genet, porque era una vida así dura, un poquito marginal, ahí en Tánger, ¿no? De ese francés y tal, metido en la cárcel, me impactó. No sé, me ha gustado. Miguel, de los libros que nos mandaban en el instituto, que me gustó, que nos mandaban lo típico de la Celestina y tal, a mí me gustó muchísimo en su momento, con esos 13, 14 años, Miguel Delibes, El Camino. Me gustó mucho, pero vaya, luego pues yo qué sé, he leído mucho de Paul Auster o Margaret Atwood, un montón de gente, de aquí de mi tierra, también este hombre que hizo El Camino de los Ingleses, que fue llevado a la película por Antonio Banderas, este hombre Antonio Soler, pues también porque como es de la tierra, digo, a ver lo que escribe, la me escribe muy bien, por lo menos para mi gusto, de todo. Qué bueno. Vamos, de este estilo, quiero decir. Estoy loca por leer a David Uclés, que he comprado el libro, pero lo está leyendo mi madre y está disfrutando mucho de la península, de las casas vacías, entonces me mete más ganas, porque compartimos, mi madre y yo compartimos gusto, por lo menos en cine y en libros, en literatura, ¿no? En otras cosas a lo mejor no, pero en eso sí. Qué bueno. ¿Has leído ya el libro, el último libro que ha hecho Nieves Herrero, que lo vamos a tener aquí el día 20 de este mes? ¿Quién? Nieves Herrero, el último libro que ha hecho, La Prometida. Vale, no lo he leído y no tenía... ¿Ves? Yo todo no lo sé, ¿entiendes? Me llega lo que me llega, que bien, estaré atenta. No. Sí, no, yo lo he visto así un poquito por encima, tampoco de lo que he podido verlo, pero está bastante interesante y bueno, te aconsejo que lo leas. Vale. Por lo que he podido ver, ¿eh? Yo, quien me recomienda, sí que le haré una lista, porque yo ahora en Instagram, que estoy demasiado metida en las redes sociales y tengo que desengancharme un poco del tema, pero lo llevo diciendo 2 o 3 años ya. Ahora los domingos hago un directo por Instagram, donde escritores como yo, que todavía no hemos salido no vendemos muchísimo, excepto Custodio Pérez, que sí que ha estado, ¿no? Yeah. Y somos un poquitillo colegas, ¿no? A raíz de su éxito lo he conocido y él me ha hecho como una entrevista en los directos que él hace, yo a él, pues nada, eso, sí, estoy conociendo a gente con su experiencia, con su escrito, y a veces lo que hago a estos escritores es como intercambiar. Ellos me compran una de mis novelas, ¿no? De las 13 que tengo, y yo le compro la suya. Entonces tengo ahí un montón pendiente, porque me interesa gente conocida y gente también, pues que todavía no se sabe si vamos a salir, no sé, de las catacumbas en las que estamos. Sí, ¿no? Ya. También a los 18 años iniciaste tus estudios de psicología para luego irte a Londres, ¿no? Sí, empecé psicología aquí en Málaga y entonces, bueno, lo dejé cuando ya pasé al segundo, en aquel momento eran 5 años, y cuando ya pasé al segundo me fui a Londres, no había cumplido ya los 20 años. Y en Londres viví un par de años, un poquito más de 2 años, y principalmente estuve trabajando allí de acomodadora en un teatro, o sea que me gustaba mucho era un musical, en este caso era de la vida de Buddy Holly, así que todos los días, todas las noches tenía rock and roll yo allí. Cantaba la bamba. Ah, sí, qué bueno. Sí, todas las noches eran pues de lunes a jueves una función y los viernes y los sábados doble función, ¿no? Así que era curioso, en el mismo centro de Londres. Yo trabajaba entre el Buckingham Palace y el Big Ben, allí está el Victoria Palace. Esa obra duró muchos años. Qué bueno. Ahí en Londres te dio mucha facilidad para seguir escribiendo y para seguir, porque también fue un poco preparando desayunos para a los refugiados de Bangladesh, ¿no? Pero eso me duró muy poquillo, es que es verdad. Yo llegué allí porque tenía una amiga que salía yo de au pair, ¿no? Y ella ya se volvía, o sea, ella ya llevaba un año y su experiencia era de un año, ¿no? Entonces ella me proporcionó primero un trabajillo, es verdad, en una pastelería.
Pero allí lo que me pasaba es que, bueno, me decían, mira, pues allí hay otro sitio mejor. Y de esa pastelería, que estuve, pues a lo mejor una semana, a la semana siguiente estuve preparando lo que tú has dicho, desayunos en un hotel de refugiados de Sri Lanka que estaba en el Court, eso también en el mismo centro, al lado del Hyde Park. Bueno, el Hyde Park es tan enorme, pero bueno, cerca del Hyde Park. Y después de ahí otros 4 o 5 días porque me decían, mira, ahí hay un sitio donde si te apuntas vas a ganar más. También trabajé en el tercer sitio, era más duro porque era prácticamente todo el día, me levantaba muy temprano, volvía por la tarde, pero me recogía una furgoneta y me llevaba a las afueras de Londres a una nave industrial donde la música que no se vendía en las tiendas era devuelta y nosotros teníamos que desempaquetarla, ¿no? Quitarle los precios y tal, ¿no? Pero ahí lo mismo, ahí conozco a otra chica que estaba allí como de paso, para sacarse un dinerillo, yo de Valdepeña, la muchacha María, y me dice, mira, que yo realmente donde trabajo es por las tardes en un teatro, pásate que igual te coges, y ahí ya te tienes, porque lo del teatro estaba muy bien. Era muy bien, era, vamos, muy descansado, no estaba explotado ni nada, vaya, perfectamente. Podía leer mientras que estaba la función, así que maravilla. Qué bueno. Sí, tengo un buen recuerdo de Londres, la verdad. De esos viajes internacionales, ¿con qué te quedarías, Margarita? Sí, claro, es que en estos 2 años de Londres, son pinceladas los que yo doy en mis novelas, ¿eh? Porque yo las novelas las escribí posteriormente, eso que estamos hablando es que yo estuve ya en el año 90 y 91 en Londres, y yo mis novelas las escribí en el año 2008. Entonces sí es cierto que a veces he recordado aquella vivencia, pero no la plasmo total y como fue, ¿no? Porque yo cuando escribo lo que voy viviendo. Claro, a veces te recuerdas algo, ¿no? O algo te trae recuerdo. Sí, pero de aquello no lo plasmé realmente. Pero bueno, es cierto que en los 2 años que estuve allí viajé más que nunca porque en 2 años hice 8 viajes. Viajé por la misma Inglaterra y todos los viajes para mí son bonitos. Fui a Ámsterdam, fui a Cuba, en fin, yo qué sé, a Toulouse, en Francia. No te puedo decir uno que me gustara más que otro, eran experiencias diferentes y bonitas, aunque en Cuba me metieron mucha caña, me robaron y todo, me tuve que venir antes de este piso, sí, pero bueno, siempre digo que no guardo mal recuerdo, el susto nada más, pero el susto porque es que fueron 2 o 3 veces, y íbamos para 3 semanas y nos tuvimos que volver a las 2 semanas porque nos quedamos pelados, desfrumados allí. Éramos un poco hippies, un poco mochileros y no se podía, tenía que organizar nada más los sitios donde le íbamos a alojar. Íbamos a recorrer toda la isla, pero el transporte no, entonces era un poco penoso, ¿no? El tema. Pero vaya, aventura, que bueno, ya te digo, eso a veces en mis novelas hay reflejos de aquello, ¿no? Dice nada, pero lo que yo plasmo más bien es del año 2008 al 2014, en las que están publicadas, y eso es más bien en mi estancia en Málaga, tener que regresar pues con una edad casi de 40 años a casa de mis padres, precariedad económica, acordarme de Londres porque allí no fui precaria, en fin, fui independiente tan joven, en fin, eso es lo que... Sí, porque realmente yo creo que en los viajes también se puede plasmar, a la hora de ser escritor o escritora, se puede plasmar todo lo que se ha vivido uno, ¿no? O ha vivido uno. Por supuesto, lo que todo vamos, en fin, pues es que escribir cada uno lo que cada uno su vivencia, ¿no? Si escribe o hace cualquier tipo de arte, pues la va a expresar pasando por su filtro, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor el viaje que yo haga, imagínate, ¿no? Viajamos tú y yo ahora mismo a cualquier lugar, igual tu vivencia, y hemos vivido lo mismo, hemos ido a tal sitio, tal otro, pues tú lo vas a contar de una manera diferente a la mía, ¿no? Y también a lo mejor tu impresión es diferente a la mía. Pero, claro, y puedes ir un lugar que visites, tú describes los monumentos y te fijas en la historia y otra persona se fija más en cómo vive la gente, ¿no? Claro. Hay muchas maneras, ¿no? De describir algo, ¿no? Yo soy más bien un poco de crítica social, algo. Sí, ¿no? Porque es lo que te iba a preguntar, porque realmente, bueno, aparte que en el año 2008 empezaste a escribir tus novelas, pero ¿te gustan más novelas dramáticas, terror, historia, aventura? Claro, ahí estamos. Yo el terror no me gusta, porque mira, de adolescente sí que vi peliculillas, ¿no? Que a lo mejor a muchos adolescentes le atrae estos temas así esotéricos o de miedo y tal, pero ya cuando yo vi en su momento, me parece que fue El Exorcista, con 16 años, digo, yo ya no quiero más de películas de miedo, porque soy muy miedosa también.
Entonces, no, yo ya películas de miedo no quiero saber nada ni hablar de ello, porque ya entonces empiezo a ver fantasmas por todos lados. Aunque, como dice mi hermana, ¿no? Dice, si lo que tienes que tener miedo más bien es de los fantasmas reales, de carne y Ahí hueso. está, tú lo has dicho. Y Tú lo has luego, dicho. esto es mi hermana, porque a mi hermana sí le gusta, ¿no? Después de tantos años, pues a ella sí no va a tener miedo. Dice, Ya, tiene que ser miedo de la gente real. Pero yo, pues mira, no quiero ver sombras luego ni ya. nada. Y recuerdo que eran mis novelas, por ejemplo, una que se llama El baile de los monstruos, o la primera, Margarita y el maestro, una historia de vampiros, francosteña y superheroína de barrio, no va de monstruos así, vampiros, son la gente que se aprovecha de ti, ¿no? Ujú. Lo que te chupan la sangre, pero, ¿sabes? Metafóricamente, ¿no? Ya, Algunas te personas entiendo. han pensado que eran de terror. No, a mí me gusta, la verdad, sí que tiro un poco por... si fuera cine, me gusta mucho el cine de Ken Loach, que es, me parece que es irlandés ese hombre y es cine social. También me Ajá. gusta Almodóvar, mucho, ¿no? Que es un poco más loco, pero también refleja un poco su vivencia, pero bajo su filtro, ¿no? Pues por ahí, ¿no? Ujú. Y, en fin, de literatura ya he comentado también lo que estoy interesada por leer a David Uclés, por ejemplo, ahora, ¿no? Claro. En el año 2022 publicas dos libros de poesía, ¿no? De tu tía Juana. Ah, exactamente, pero esos libros sí. Mis 13 novelas están en la editorial Bubok, que Ujú. precisamente se fundó ahí en Madrid, donde está. En Ya. Madrid y tienen una librería ahí en el Paseo de Licias o algo así, me parece que está por Chueca. Hay una librería donde se puede conseguir mis libros, pero la verdad es que hay que pedirlo primero por el enlace que tienen en Bubok, ¿no? Ujú. Pero si alguien dice, se mete ahí en la página de Bubok y pone mi seudónimo, ¿no? Lo de Margarita Bocusumina, pues resulta que dice, pues esta mujer tiene aquí 15 libros, no 13 como ella dice. Vale, es que dos, uno se llama Poesías de Barrio y otra Poesía Sencilla. Si uno se fija, tiene el nombre de mi tía, Juana Ujú. García Segura, que ya en paz descanse, porque a la mujer pues, le gustaba escribir poesía, y fíjate que menos mal que dio esos libritos publicados, le hizo ilusión, como ella publicaba hacía unos años, pues así casi al final de su vida, el último año, penúltimo, que no sabíamos que ella iba a fallecer, obviamente, pero decidimos a publicarle y ahí están esos dos libritos de poesía de ella, ¿no? Así muy sencillo. Y luego en Amazon también se encuentran mis novelas, pero las 7 primeras, porque yo primero me fui con la editorial Bubok, que se Ujú. fundó allí en Madrid en el 2008. Bubok funciona igual que Amazon, lo que pasa es que no es un gigante, entonces, pero que llega a cualquier lugar del mundo en formato físico y digital. Y luego, pues claro, como a lo mejor Bubok, pues a la gente no es tan conocida, pues digo, venga, me voy a meter como casi todo el mundo en Amazon, que le suena a todo Dios, y desde hace 3 o 4 años empecé a subir mis novelas a Amazon, a compartirlas ahí, y no las tengo todas, cada verano, pues cuando tengo tiempo, pues voy subiendo una más, ¿no? Este verano pues subiré la octava Ujú. novela aquí, Qué y ya bueno. está. Sí, Sí, porque el libro, por lo que estoy viendo aquí, una de las fotos que tú me has mandado, Genes 2 y sí, Semillas de Baobab, ¿no? de Baobab, De sí, un Baobab. árbol africano, sí. Ujú. Cuéntanos un poco, son relatos. No, como te he dicho, mira, son novelas epistolares, es decir, Ajá. más bien todo lo que va sucediendo y cómo son los personajes, lo vas viendo a través de cartas o emails que van compartiendo, ¿no? Ujú. Claro, el personaje principal, pues es mi alter ego, Margarita, ¿no? Margarita Bogusu, escribe sobre todo a mujeres, amigas, que son españolas, pero que viven en diferentes puntos de Europa. Una vive en Basilea, en Suiza, la otra vive en Venecia, en Italia, la otra vive en York, allí en Inglaterra, Ujú. en fin, en diferentes lugares. Y otra vive en Escocia, en Edimburgo, en fin. Entonces, pues cada una pues son españolas, pero cada una pues su vida de la es diferente, con la gente con la que se relaciona, cómo se buscan la vida y tal. Y Margarita, pues lo que le toca en la primera novela, está viviendo con su novio, bueno, o yo si quieres hablo en primera persona, yo estaba viviendo con mi novio, ¿no? Y ya me decidí a escribir, y voy escribiendo también del proceso de lo que es la literatura, ¿no? Ujú. La vida, ¿no? Ya. Y a veces también hago referencia a películas que haya visto o a libros que haya leído, Ujú. contactos de impresión. Y entonces, en principio yo vivía con mi novio, pero perdí el trabajo, él también se hartó, y entonces yo tuve que volver a casa de mis padres, como he comentado antes. Entonces, el resto de las novelas
aparecen esos mismos personajes, ¿no? Pero en casi todas ellas, pero bueno, yo ya escribía eso en Málaga, pero desde casa de mis padres, teniendo que estudiar para unas oposiciones, porque no me quedaba otra, porque yo enviaba currículum por otros sitios, aunque fuese licenciada en filología inglesa, no me salía un trabajillo en condiciones, ni de administrativa, ni de recepcionista, ni de en colegios privados, que mandé por todo Málaga, y no sé si por otras provincias de Andalucía. Eso es lo que a mí me tocó. Sin embargo, otras mujeres más o menos de mi edad, que se fueron, que eran colegas, pues cada una sí que podían vivir fuera y bueno, de otra manera. Eso se ve reflejado, que también aparece en un momento dado, por ejemplo, con la novela La Maga, que si no recuerdo mal es la quinta novela, ahí pues sí que aparece un chico, ¿no? Al que conocí, que era Diego, vivía en Oviedo, y nunca conocí su cara ni nada, ¿eh? Pero nos escribíamos porque a él le hacía gracia, le hizo gracia unos microrelatos que escribí pues para un concurso que había, ¿no? Y todo el mundo podíamos, los que participábamos, podíamos ver lo que otros escribían, ¿no? Y esta persona pues se fijó en los míos y se puso ya en contacto porque le hacía gracia, ¿no? Entonces, se ve reflejado eso ahí, ¿no? O también, por ejemplo, un blog que yo tenía, los comentarios que me hacían y tal, pues así es. Hablo de muchos temas en mi novela. Qué bueno. Sí. ¿Ha llegado ese sueño querido de Margarita en el cual, de ese libro, que quizás no hayas llegado a pensar nunca? Un libro que no Sí, vamos, ese del sueño todo. que realmente tú quieres plasmar en el libro. Perdona, ¿que no te he escuchado bien? Sí, lo que me refiero, ¿ha llegado alguna vez ese sueño querido de Margarita para plasmar ese libro en el cual nunca lo hayas llegado a pensar, pero sin embargo es un sueño, para que realmente sea realidad? Yo la verdad es que he escrito todo lo que yo quería escribir, ¿no? Y escribí intensamente esos 13 novelas entre el 2008 y el 2016. Luego no he escrito, escribí lo que necesitaba escribir también, ¿no? Ese desahogo, ese expresarme, porque así como hay personas que se expresan a través de la danza o la pintura, o como se desahogan yendo a un gimnasio, pues lo mío era la escritura, ¿no? Claro. Entonces, yo escribí, esos libros estaban ahí, vamos, lo que tienen realmente es una realidad, una honestidad, diríamos, ¿no? Porque no miento ahí. Tampoco no decoro mucho o sea, no es no es sofisticado desde luego, es como yo estoy hablando, clara, total, ¿no? Y luego, lo que he estado escribiendo durante 10 años, que he estado en las redes sociales haciendo publicidad de las novelas y tal, lo que he estado escribiendo han sido artículos y relatos de diferentes temas también, pero siempre hacía referencia a que yo tengo unos libritos ahí, por si alguien lo leía, el relato, y decía, ay, pues voy a leer algo más grande, más extenso de esta manera, ¿no? Y esos relatillos pues los he escrito, los he publicado como en unos 15 o 20 medios digitales de España y de América Latina. Y no he escrito nada más extenso porque no tenía tiempo, porque soy profesora y mi trabajo me dejaba cada vez más extenuada, más cansada. Y si ahora he empezado a escribir, pero tomándomelo con mucha tranquilidad, que vaya saliendo como salga y cuando salga, y ya lo que escribiría sería más bien desde que dejé de escribir novelas, es decir, desde hace 10 años que escribí la última, pues sería como un libro de memoria, ya no sería epistolar, ya sería por lo que me ha ido sucediendo en todo este tiempo, a quienes he conocido, claro, porque he conocido a gente interesante que me ha echado una mano, como ahora tú, ¿no? Para participar en un programa de radio, en su blog, en su medio digital, pues de eso, y también de la experiencia como docente, claro, que no soy desde hace 10 años nada más, no llevo mucho más. Entiendo. ¿Dónde se te puede ver en las redes sociales? ¿O cómo la gente te puede encontrar? Sí, eso es muy fácil. Si alguien escribe mi seudónimo en Google, por ejemplo, o cualquier otro buscador, Margarita Bokusumina, ahí me va a ver en todas las redes sociales en las que estoy, por ejemplo en Instagram es @m, ¿no? De Madrid, m, Bokusu. Bokusu es con B de Barcelona y K de Kilo, ¿no? Bokusu, con este de Sevilla. Y, en fin, estoy en muchas redes sociales. En Facebook tengo hasta dos perfiles. Y bueno, y si alguien escribe, como he dicho, ¿no? Ese seudónimo en Google, por supuesto que da con los enlaces a mis novelas, tanto en BookBook como en Amazon. Y bueno, también tengo un blog que de vez en cuando lo voy actualizando.
y ya está. Y los domingos que he dicho que a las 6 de la tarde, hora de España, pues eso hago como una charla más que una entrevista. Una charla con escritores de cualquier lugar del mundo y estoy una horita y también con personas que nos apoyan, pues eso, con entrevistas, con reseñas. Esa es la locura última que me ha dado, porque hace 2 años o 3 ya que no escribo artículos ni relatos, pero ahora me ha dado por eso de los directos, de charlar una horita con alguien así de la misma. Bueno, y cualquier domingo, si yo puedo y estoy en casa, pues algún día a ver si puedo ya también participar. Claro, porque yo lo digo porque si es en directo, exactamente, la persona que esté ahí puede comentar algo, porque es un directo y puede comentar escribiendo y nosotros pues vale, nos vemos lo que nos ha comentado, pues muy bien. Y si no, pues yo siempre como se graba, luego lo comparto en Facebook, estoy en TikTok, estoy, bueno, en X, en Threads, principalmente en Instagram. Y uno de los 2 perfiles de Facebook en donde tengo como unos 1000 amigos. Porque en donde tengo como 5000 amigos, parece que soy activa, pero no, parece que soy activa porque todo lo que pongo en Instagram pasa automáticamente a este de los 5000 amigos. Pero ahí, si alguien me manda un mensaje privado, para contestarle puede pasar muchos meses, porque no me meto en esta... Entiendo. Así estamos. Pues Margarita, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer haber estado contigo. Seguiremos en contacto y bueno, seguiremos también ese próximo libro que tú vayas a escribir también. Sí, yo tengo uno inédito que lo estoy moviendo en concursos y por de estas editoriales. Las editoriales pequeñitas a mí me publicarían muchas, me han hecho buenas valoraciones. Lo que pasa es que hay que pagarles y yo no he pagado ni un céntimo por publicar. Pues nada, a ver si se decía antes, no sé si todavía hoy, de Madrid al cielo. Sí. A ver si hoy escuchándome, ¿no? A Radio me gané los oyentes, pues dicen, me voy a ir a la editorial Dubos o a Amazon, vamos a comprarle un librito a esta mujer, a ver de qué va. Qué bueno. Pues Margarita, muchísimas gracias, un placer haber estado contigo. Hasta entonces, chao, hasta luego. Chao, chao.